Estas maravillas de las que estamos hablando, ¿para quién serán? ¿En quién se irán a cumplir? Ellos las profetizaban, pero no sabían cuándo se iban a cumplir. Ellos buscaban ser parte de esas promesas, pero dice la palabra que no alcanzaron. Solamente lo saludaron de lejos, solamente lo miraron como una promesa sin probar de ella. Y usted y yo, que no teníamos nada que ver con esas promesas, dice la palabra: yo fui hallado de los que no me buscaban, me dejé encontrar por los que no preguntaban por mí. Usted y yo, que ni preguntábamos por el Señor, de repente nos topamos, nos tropezamos con la palabra del Señor. Digo nos tropezamos porque para muchos era como un tropiezo, era como un estorbo, era que nos hablaran del evangelio, era una pérdida de tiempo, era algo enfadoso, no queríamos nada con el Señor. Pero de una o de otra manera tuvimos contacto con esta gloriosa palabra, y esta palabra cambió nuestras vidas, esta palabra cambió nuestros corazones, y damos gracias a nuestro Dios por esta bendición que tenemos, de la cual gozamos, el haber recibido este evangelio, estas buenas nuevas de salvación. Ahora, ¿por qué le hablo de una similitud tan grande entre el pueblo de Israel y entre la iglesia? Le hablo porque es una misma cosa. Al final seremos un mismo pueblo. La Biblia habla, y le leí la semana pasada Mateo capítulo 20, donde habla de los obreros de la viña. Y dice la palabra que el Señor contrató obreros desde muy de la mañana temprano hasta la última hora del día. Ese día significa todo el tiempo de la creación de Dios, desde un principio hasta el final de la obra de Dios. Dios comenzó muy temprano tratando con hombres, como lo hizo con Abel, como lo hizo con Set, como lo hizo con Noé, como lo hizo con Abraham, y así con muchos hombres a través de la historia que le sirvieron y que le agradaron. Y nosotros no teníamos parte en esas promesas, pero a la última hora viene el Señor y nos llama a nosotros. Dice que los que andaban ociosos por las plazas, andaban ahí sin tener nada que hacer, el Señor nos llama, y dice que al final del día llamó primero a los últimos obreros de la viña. Los llamó y les pagó un denario, el salario completo del día. Luego llamó a los que habían sido escogidos primero y les pagó también un denario. Y murmuraban, se quejaban porque habían recibido lo mismo. Ahí nos enseña un marco del plan de Dios, un marco de toda la profecía de Dios, desde un principio del plan de Dios hasta un final. Ahí nos enseña dos pueblos, lo que es Israel y lo que es la iglesia, los obreros de la primera hora y los obreros de la última hora, y todos recibimos el mismo pago, en diferente tiempo, pero el mismo pago. Por eso le digo, mantenga eso en mente. La salvación que usted tiene, la salvación de la que usted goza, no estaba programada para usted, estaba programada para Israel. Ellos eran los dueños de la promesa, pero por cuanto ellos la rechazaron, yo y usted ahora gozamos, nos deleitamos en esta promesa. Las bendiciones que ellos tenían, de lo que ellos iban a participar, era para nosotros, pero ahora era para ellos, pero ahora nosotros estamos gozando de esa promesa por cuanto ellos la rechazaron. Entonces le hablo de esto porque se va a topar con muchas enseñanzas que le van a decir que hay un evangelio para el pueblo de Israel y otro para los gentiles. Yo creo que es un mismo evangelio, no dos evangelios. Es una buena nueva de salvación para los dos pueblos, solamente que a este momento el pueblo de Israel está cegado para no creer, y la iglesia está entrando, los gentiles están entrando. Está entrando la plenitud de los gentiles, y cuando entra la plenitud de los gentiles, se cierra la puerta para el gentil. Se va con el Señor la iglesia en el arrebatamiento, y entonces todo Israel comenzará a ser salvo. Dios comenzará a tratar con Israel. El mismo espíritu que nosotros recibimos, las mismas promesas, las mismas bendiciones están también para el pueblo de Israel. Van a gozar del mismo privilegio, van a tener el mismo pago, la salvación de sus almas por creer en Cristo Jesús, el Mesías, que murió pero que también resucitó al tercer día. Murió tanto por los gentiles como por los judíos. La Biblia dice que de ambos pueblos hizo un solo pueblo, derrumbando la pared intermedia y haciendo un solo pueblo para gloria y honra de su nombre. Si comprendemos,
El pueblo original era Israel, pero dice que nos injertó en el olivo real. Éramos un olivo silvestre, sin fruto, sin Dios, sin esperanza. Pero dice que nos tomó el Señor y nos injertó en el olivo real. Quiere decir que solamente hay un olivo al final de las cosas. Solamente hay un pueblo de Dios. La plenitud del pueblo de Dios se conjuntará de lo que es la iglesia y de lo que es Israel. Una misma salvación, pero en diferente tiempo y con un diferente trato, ya que ahorita el Señor está tratando con el gentil y después tratará con Israel. ¿Estamos comprendiendo? Una vez más, ya que estamos ahí en línea, vamos a leer una vez más la palabra. Dice el verso 2: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Aquí nos especifica claramente que estos sellados son de las 12 tribus de Israel. No son gentiles, no son la iglesia, no son tampoco los testigos de Jehová ni ninguna otra organización. Aquí no tiene nada que ver ningún gentil. Son 100% israelitas. Lo especifica del verso 5 al verso 8. De cada una de las tribus de Israel salieron 12,000 escogidos, 12,000 sellados para hacer un trabajo especial. ¿Cuál es el trabajo que iban a hacer? Venga conmigo y leamos lo que dice la palabra. No pierda esa escritura, que vamos a estar regresando a ella. Pero venga conmigo a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, del verso 5 al verso 8, y leamos lo que dice la palabra del Señor. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en la ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad a los enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Está hablándoles y les está diciendo: quiero que vayan a predicar el evangelio, y vayan y sanen enfermos, echen fuera demonios, prediquen el evangelio. De gracia recibieron, de gracia den. Les está dando la comisión de ir y llevar esas buenas nuevas, esa palabra gloriosa. Pero les dice específicamente: no vayan por camino de gentiles, ni en ciudades samaritanos entren. Los samaritanos eran una mezcla de los de gentil y judío, es decir, eran medios judíos, eran una mezcla, no eran originales, y ni siquiera a los samaritanos les permitía que fueran los discípulos. ¿Por qué razón? Les dice claramente: es que la encomienda, el llamado, es a las ovejas perdidas de Israel. Es a las ovejas de Israel. No quiero que le prediquen a gentil, no quiero que le prediquen a samaritano, no quiero que se metan a ningún otro lugar, sino sola y únicamente a las ovejas perdidas de Israel. Recuerde que la semana pasada hablábamos de que Dios venía tratando con el pueblo de Israel. Cuando ellos no creyeron en el Señor, le puso una pausa al reloj para el trato del pueblo de Israel, y comenzó a tratar con la iglesia, con el gentil, dejándolo que entrara. Pero cuando viene el Señor por segunda vez y la iglesia es levantada, la Biblia dice que los que le traspasaron, es decir, Israel, le verá, porque el Señor les dijo: de cierto les digo que no me volverán a ver hasta que levanten los ojos y digan: bendito es el que viene en el nombre del Señor. Quiere decir que esta comisión que miramos aquí, mis hermanos, donde miramos que el Señor los envía, les da una comisión específica
no vayan por camino de gentiles, ni entren a ciudades samaritanos, solamente a las ovejas perdidas de Israel. ¿Por qué? Porque el trato era para Israel en ese momento. El trato era únicamente para Israel. Ellos tenían que recibir la palabra, ellos tenían que creer la palabra, tenían que recibir a su Mesías. Pero como no lo recibieron, la promesa se vino a los gentiles para provocarlos a celo. Ahora, cuando los gentiles, que es la iglesia, cuando nos vayamos con el Señor le abre los ojos a Israel. Israel se da cuenta que Jesús era el Mesías, el que había venido, el que había muerto en la cruz del Calvario. Creen en él, dicen: bendito es el que viene en el nombre del Señor. Lo reciben, se gozan, y comienza este mismo trato. Comienza con Israel, solamente con Israel, no con ningún otro pueblo, no con los gentiles, no con samaritanos, no con ninguna otra raza, solamente con las ovejas perdidas de Israel. Vuelve una vez más el reloj de la profecía de Dios a tomar su curso con el pueblo de Israel. El curso o el reloj se detuvo cuando no creyeron en el Señor. Ahí se detuvo. Pero cuando crean, volverá una vez más ese mismo orden para ellos, de solamente ser un trato con la nación de Israel y con ninguna otra nación. Ahora, ¿por qué les cito esta escritura? Porque aquí el Señor les especifica de no ir a predicar a nadie, sino solamente a las ovejas perdidas de Israel. Así como aquí miramos que el Señor llamó a 12 apóstoles, los llamó, los comisionó, los equipó, les dijo: ¿saben qué? No lleven alforja, no lleven ninguna cosa, no se preocupen, porque el obrero es digno de su salario. Yo les voy a proveer. No lleven capa, no lleven túnica, yo les voy a proveer. Yo me encargaré de sus necesidades. No tengan preocupación por nada. Yo voy a estar con ustedes. La Biblia dice que salieron los apóstoles, predicaron el evangelio. Dice que los enfermos eran sanados, los endemoniados eran libres. Había bendición de Dios. La gloria de Dios se movía de una manera especial. Dios proveía todo para ellos. No tenían necesidad de alforja, ni de comida, ni de calzado. Todo Dios les proveía en el camino. Quiero decirle, así como en este pasaje, Dios aparta, Dios llama, Dios comisiona a 12 apóstoles para hacer un trabajo especial. En el libro de Apocalipsis, cuando vuelve el trato de Dios con Israel, hay 4 ángeles en los 4 ángulos de la tierra que están deteniendo el viento, están listos para derramar el juicio de Dios sobre esta tierra. Pero en ese momento sale un ángel de donde sale el sol, y ese ángel grita, clama y dice: no hagan daño a la tierra, ni a los árboles, ni a las plantas, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios vivo, del Dios viviente. Y la palabra del Señor dice que oyó el número de los sellados, 144,000. Quiere decir que así como aquí el Señor llama a 12 apóstoles, allá llama a 12,000 de cada tribu de Israel. Llama a 12,000. Aquí llama a 12 de todo el pueblo de Israel, prácticamente para comisionarlos en el tiempo del final. Como es un espacio corto, no hay tanto tiempo como lo había en el tiempo de los apóstoles para predicar. Ya llevamos cerca de 2,000 años, ¿verdad?, predicando la palabra. En el tiempo de la ira de Dios, en el tiempo de la gran tribulación, será un tiempo limitado. La Biblia habla de 3 años y medio, de un tiempos y la mitad de un tiempo, de 1260 días, que será el tiempo cuando testificarán los 2 testigos, cuando la mujer que es la nación de Israel será llevada a un lugar en el desierto a ser protegida por Dios. Ese tiempo que la escritura señala 3 años y medio, que señala como 1260 días, será un tiempo limitado. Por eso el Señor no llama a 12 apóstoles como en un principio. Aquí está llamando no a 12, sino a 12,000 de cada tribu, haciendo un número de 144,000. ¿Qué harán estos hombres? Serán hombres equipados con el poder de Dios, como los apóstoles estaban equipados, comisionados. Llevarán el respaldo del Dios Altísimo para predicar el evangelio a la nación de Israel, al pueblo de Israel, de todos aquellos que escuchen el evangelio y
y que crean al evangelio, se va a formar lo que es conocido como la mujer de Apocalipsis 12, que es el pueblo, el remanente que Dios ha elegido de entre los israelitas. Porque hay veces que leemos que cuando entre la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo, y pensamos que automáticamente todo israelita será salvo porque es israelita, y no será así, mis hermanos. Precisamente estos 144,000 sellados estarán predicando el evangelio a la nación de Israel, para que tengan el testimonio claro y vivo de que Cristo Jesús murió pero resucitó, vino a darnos vida, vino a rescatarnos de la perdición, y creyendo en Él podemos tener vida eterna, podemos tener salvación, podemos tener el perdón de los pecados. Creyendo en Él podemos tener la garantía de nuestra salvación. Eso será lo que estará predicando estos 144,000, el evangelio, la palabra dada a Israel. Es decir, esta misma comisión que miramos aquí: vayan por la nación de Israel, no entren en ciudades samaritanos, no vayan por camino de gentiles, solamente vayan a las ovejas perdidas de Israel. Así como lo oye aquí, así es la encomienda para las 12 tribus de Israel, o para los 12,000 que salen de las 12 tribus de Israel. Vayan y prediquen a todos los israelitas. Salen predicando, se convierten israelitas por aquí, por allá, por allá. Imagínese usted, si en el tiempo primitivo de la iglesia primitiva, con 12 apóstoles que salieron a predicar la palabra, eran multitudes las que creían. Qué revolución tan preciosa no se imagina que va a hacer el Señor en la nación de Israel. Qué avivamiento tan especial irá a traer. No serán 12 apóstoles, serán 12,000 de cada tribu, saliendo por un lado, por otro lado, por otro lado, reuniendo a las ovejas perdidas de Israel, para que crean en el Mesías prometido, para que se den cuenta que aquel que traspasaron era verdaderamente el Hijo de Dios, para que pongan su fe en Él, para que pongan su confianza en Él, para que pongan todo su corazón en su Señor y le sean fiel. Ahora, ¿qué va a suceder con todos los que crean? Todos aquellos que estén creyendo de la nación de Israel, todos los que estén creyendo van a ir formando el remanente. El remanente de Israel viene siendo la mujer que aparece en Apocalipsis capítulo 12. El Israel creyente, los fieles israelitas, esos fieles israelitas que amaron a Dios, que creyeron a la predicación de los 144,000 sellados, y que creyeron a la predicación y al testimonio de los 2 testigos que estarán predicando en ese mismo tiempo. Cuando creen ese testimonio, cuando creen esta palabra, comienzan a consagrarse y a poner su fe en el Señor. Y cuando eso sucede, Satanás se viene a querer destruirlos, pero viene el poder de Dios y dice que los toma como en alas de águila, los lleva y los protege, como los protegió en la nación de Egipto cuando vinieron los juicios. Dios protegerá a esa nación que creerá en el Mesías prometido, los protegerá, los guardará, los tendrá en un lugar seguro para que no los toque el enemigo, los estará guardando, reservando para meterlos al reino milenial una vez que termina la gran tribulación. ¿Estamos comprendiendo hasta ahí? Quiere decir que no todos los israelitas van a ser salvos, solamente un remanente. ¿Cuál es ese remanente? Los que crean a la predicación, al mensaje de los 144,000 sellados, y a los 2 testigos que también estarán predicando en ese tiempo de la gran tribulación o ira de Dios. La ira de Dios estará cayendo como cayó en Egipto. Habrá granizo mezclado con fuego, habrá pestes, habrá cosas terribles cuales no se han mirado desde un principio del tiempo. Y dice la palabra que todos los hombres, dice que el sol les quemará, les causará, creo yo, cánceres terribles, los hará murmurar y los hará blasfemar contra Dios.
pero a ese pueblo de Israel estará protegido. El sol no lo tocará, las plagas no los tocarán, el mal que vendrá no los tocará, porque estarán bajo la sangre del Cordero de Dios. Estarán cubiertos por la sangre. La sangre que nos cubre ahora a nosotros es la misma sangre que va a cubrir a ese pueblo, a esa nación de Israel. ¿Estamos comprendiendo? Le voy a llevar a una escritura nomás para que entendamos un poquito más esto. Apocalipsis capítulo 12, el verso 10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Hay quienes cuando leen este pasaje lo aplican a los gentiles y se dice que cuando esté el tiempo de la gran tribulación, de la ira de Dios, el tiempo del anticristo, hay quienes predican y dicen que el gentil que se quede por no irse con el Señor, que se quede en esta tierra, va a poder vencer por medio de la sangre de Jesucristo y la palabra del testimonio, dejándose cortar la cabeza. Eso no es para nosotros. Aquí cuando dice y ellos le han vencido, no está hablando de la iglesia. La iglesia vence, pero vence ahora. La victoria que nos da el Señor a nosotros nos la da ahora por la sangre de Cristo Jesús. La misma sangre que te da victoria a ti ahora, le dará victoria al pueblo de Israel el día de mañana. Es la misma sangre, es el mismo sacrificio, es el mismo evangelio, es la misma palabra, pero es diferente tiempo y es diferente trato. Ahorita está el trato de Dios para la iglesia y después estará el trato de Dios para Israel. Quiere decir que estos 144,000, muchos de ellos van aún hasta a morir, van a padecer, porque hay veces que confundimos estas escrituras y pensamos que habla de la iglesia porque habla de la sangre del Cordero, pero es que la sangre del Cordero no solamente está viva ahora, también estará viva en el tiempo de la gran tribulación. El Espíritu de Dios que nos ha sellado a nosotros ahora, no solamente está vivo ahora, también estará vivo y vigente y activo en el tiempo de la gran tribulación. Pero así como ahorita no está el Espíritu sobre todo el mundo, solamente está sobre la iglesia que ha recibido la sangre de Cristo, así también en el tiempo venidero solamente estará sobre aquellos israelitas que crean a la palabra, que sean fieles a Dios, que amen a Dios. Ahí estará la sangre del Cordero testificando por ellos. Tendrán victoria por la sangre del Cordero, tendrán protección por el Espíritu de nuestro Dios. Habrá bendición para sus vidas. La misma bendición que hoy nos cubre les cubrirá a ellos en aquel tiempo. ¿Estamos comprendiendo? Oiga el capítulo 13, verso 5 en adelante. También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Está hablando del trabajo del anticristo, de aquel personaje que estará desarrollándose, de aquella bestia que estará con gran poder y señales. Dice que estará por 42 meses, que son los 3 años y medio del tiempo limitado del que hablamos. Verso 6: y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿De qué santos está hablando cuando dice que se le permitió a esta bestia, a este personaje, hacer guerra contra los santos? Y no solamente hacer guerra, sino aún vencerlos. No está hablando de los gentiles, porque los gentiles no van a ser santos en ese tiempo. Ya los santos gentiles
nos habremos ido con el Señor en el arrebatamiento de la iglesia. Ya los santos de la iglesia, ya volamos con el Señor, ya no estamos ahí. Entonces, ¿de qué santos habla? Habla de los santos del Antiguo Testamento, es decir, del pueblo de Israel escogido. Habla de esos santos. Entre esos santos estarán los dos testigos, estarán los 144,000 sellados, estará ese grupo a quien se le permitirá hacerle guerra. Es decir, Dios permitirá que esa bestia, que ese personaje venga y haga guerra contra los santos, no contra los gentiles, porque los gentiles van a estar de parte de la bestia. Todos los gentiles estarán adorando a la bestia, irán en pos de la bestia, porque será engañado todo el mundo con los poderes engañosos del diablo. Y Dios mismo, dice la palabra, que enviará un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad ni recibieron la palabra de Dios. Quiere decir que los santos de los que habla aquí no son gentiles, son puramente israelitas, como lo son los dos testigos. La Biblia habla de que la bestia viene contra los dos testigos y los mata y cuelga sus cadáveres por 3 días en la plaza, y todo el mundo se regocija al mirar aquello. Pero dice la palabra que al pasar de 3 días viene el Espíritu de Dios y resucita a aquellos dos testigos y los levanta para la gloria de Dios, avergonzando al enemigo. Quiere decir, el enemigo hará guerra, la bestia hará guerra contra los santos, hará guerra contra los 144,000. ¿Por qué hará guerra contra los 144,000? Porque le calará la palabra que hablarán. Le calará la palabra. Tanto los 144,000 como los dos testigos, dice que tienen poder. Los dos testigos hablan que tienen poder para hacer caer fuego del cielo. Su palabra. Y yo creo, mis hermanos, que mucho de ello tiene que ver con el simbolismo espiritual. La palabra de Dios es como fuego, y cuando esos predicadores ungidos por el Señor estén predicando la palabra, le va a calar a la bestia. Esa palabra no la va a soportar, y Dios va a permitir que haga guerra contra ellos y los venza. Es decir, cuando dice que los venza, no quiere decir que los vence espiritualmente, los vence físicamente, los mata. Muchos de ellos mueren, pero mueren físicamente, pero son vivificados por el Espíritu de Dios. Dios los levantará al final de esos 3 años y medio para entrar como vencedores, para entrar triunfantes al reino milenial y reinar con Cristo por ese tiempo en gloria, en autoridad y en poder. Aleluya. Sí, vamos comprendiendo. Amén. Vamos entonces a regresar ahí al capítulo 7. Capítulo 7. Una vez más, estamos comprendiendo del trato de Dios directamente con el pueblo de Israel. ¿Qué estarán haciendo los 144,000? Estarán predicando el evangelio. ¿Otro evangelio? No, el mismo evangelio que nosotros hemos creído. La misma bendición, la misma promesa es para ellos, solo que en el tiempo de la gran tribulación. Primero estamos nosotros, entramos, se cierra para nosotros la puerta, y luego se abre para el israelita, para que ellos entren y crean en el Mesías. Ningún gentil podrá entrar en ese tiempo. Oiga lo que dice la palabra. Dice una vez más: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ahí quiero detenerme en el verso 3, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿De qué habla aquí la palabra? Dios está a punto de derramar su ira. Los ángeles están deteniendo los vientos, están deteniendo para que se venga el juicio, y están ahí deteniendo los 4 ángulos de la tierra. Y de repente, antes de que dejen caer la ira de Dios, sale un ángel y se pone de pie y les grita y les dice: deténganse, todavía no comience la ira, todavía no derrame los juicios. ¿Hasta cuándo?
déjenme sellar primero a los siervos de nuestro Dios. Traía el sello del Dios vivo en la mano. Iba sellando a los 144,000, 12,000 de cada tribu. Quiere decir que Dios no va a mover un dedo, no va a derramar su ira antes de que selle a los escogidos de Israel. Primero los va a sellar para que estén protegidos, para que estén capacitados, para que estén preparados. Una vez que Dios comienza a tratar con Israel y lo sella, entonces comienzan a derramarse los juicios. Pero el pueblo de Israel está libre porque llevan el sello del Dios vivo en sus frentes. No hay plaga que les pueda tocar, no hay estorbo que los pueda detener, y llevan la autoridad del Dios Altísimo, llevan el poder del Dios de los cielos, llevan un respaldo supremo. Aleluya. Ahora, ¿qué quiere decir esa frase de sellarlos? Dice que los sellaron en su frente. Dice: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Cómo ir a hacer ese sello? Venga conmigo y veamos la escritura. Efesios capítulo 1, verso 13 y verso 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Quiere decir que cuando habla de 144,000 sellados, que un ángel se pone de pie y dice: deténganse hasta que los sellemos a los 144,000, no habla de un sello literal, no habla de una marca, de un tatuaje, no habla de un sello literal en la frente. Está hablando del Espíritu de nuestro Dios, de un sello espiritual. Es decir, el Espíritu vendrá sobre de ellos con poder y los sellará, les dará autoridad, les dará protección, les dará un sello de posesión privada. Es decir, cuando miramos un sello en alguien o en algo, un sello significa pertenencia privada. Cuando hay un sello ahí, en el tiempo antiguo se sellaba algo, un documento con el anillo del rey. Eso significaba: esto es propiedad privada. Ahí está el sello. Nadie puede abrir esto porque es propiedad privada. Cuando por ahí en el campo a los animalitos se les sella, se les marca, se les pone una señal con las iniciales del dueño, eso es para identificarlos y decir: estos son propiedad privada. Los 144,000 estarán sellados como para decir al diablo: ¿sabes qué? A estos no me los tocas porque estos son propiedad privada, estos son siervos míos y a ellos no me los tocas. Ninguna plaga los tocará, el sol no los quemará, estarán guardados, estarán seguros, estarán protegidos, porque llevarán el sello de garantía, el sello de protección. Ahora, no solamente el sello significa propiedad privada, sino también el sello significa calidad. Cuando usted mira por acá un sello, una marca es un sello. Usted va a comprar un aparato por ahí en la tienda y de repente anda buscando las marcas y ve uno que dice: hecho en Taiwán. Dice: esto ni regalado lo quiero, es hecho en Taiwán, no sirve. Pero mira otro por ahí que dice: este es hecho en Alemania, o es hecho en París, o en los Estados Unidos. Dice: este posiblemente es calidad, porque Taiwán tiene lo peor, pero acá Estados Unidos tiene cosas buenas. Así es de que este sello está representando calidad, está representando. Hay ciertas marcas que los aparatos electrónicos o de cualquier área del uso que necesite tienen una marca, y usted va ahí mirando la marca, y cuando dice: ah, esta marca es buena, esta marca es conocida, quiere decir es calidad, esto me va a durar, esto me va a servir. Dios dice: voy a poner mi sello en estos 144,000, como enseñándoles: estos son calidad, son lo mejor de mi pueblo, llevan mi respaldo, estos no se van a doblegar delante de la bestia, estos no se van a doblegar delante del anticristo, estos llevan poder, estos llevan fidelidad, estos tienen fe en el Dios Altísimo. A estos, aunque los
tortures, no los vas a poder cambiar de fe. Estos resisten el tiempo más difícil. Estos resisten la prueba más fuerte. Están hechos con el sello de Dios. Quiere decir, resisten la prueba más fuerte. Por eso dice la palabra, ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, menospreciando sus propias vidas. Y por eso dice Apocalipsis 13:7 que la bestia hizo guerra contra ellos y aún se les dio la autoridad para hacerles guerra y para vencerlos, es decir, para matarlos, para querer destruirlos. Pero a pesar de que quiera hacer algo con ellos, van a ser como los 3 hebreos. Los 3 hebreos tenían el sello de calidad de Dios. Nabucodonosor llegó diciéndoles: están preparados para que cuando escuchen los sonidos de la música se dobleguen y adoren a mi imagen. Y ellos dijeron: ¿sabes qué? No la adoraremos. Él dice: pero ¿qué Dios los podrá librar de mi mano? He aquí que nuestro Dios tiene poder para librarnos de tu mano, y de tu mano nos librará. Y si no nos libra, que no nos libre, pero no adoraremos a tu imagen. Serviremos al Señor, agradaremos al Señor, honraremos al Señor. En medio del fuego resistiremos, venceremos con nuestro testimonio. ¡Qué tremendo! Ese debe de ser el cristiano de ahora también. Lo que aquellos tienen es lo que nosotros también tenemos para poder participar de ello. Tenemos el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no es algo que te hace débil, no es algo de lo cual tú debes de andar ahí dando lástima, como que eres inútil y como que no puedes. Tienes a un Dios poderoso que te reconoce como pertenencia suya, que te dice: tienes mi sello, eres pertenencia mía, eres calidad, no por lo que tú eres, sino por lo que mi Espíritu hace que seas. Mi Espíritu te hace valer, mi Espíritu te hace resistir, mi Espíritu te afirma en los momentos más difíciles. ¿Sí estamos comprendiendo? Entonces aquí dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Quiere decir, lo único que tenemos como garantía, lo único que nos afirma, que nos da confianza, que nos da seguridad, es el Espíritu de Dios en nosotros. Si perdemos el Espíritu, nos quedamos en la calle, nos quedamos sin nada. Pero mientras el Espíritu esté vibrando y latiendo en nosotros, no importa cuán grandes sean las pruebas, cuán grandes sean los problemas, la Biblia dice: mayor es aquel que está en nosotros que el que está en el mundo. Más grande es el que está con nosotros que el que quiere destruirnos y estorbarnos y dañarnos. Aleluya. Entonces, se nos ha dado un sello, el Espíritu de Dios, para poder soportar y sobrevivir hasta alcanzar la redención de la posición adquirida por Dios o para Dios. Es decir, de poder estar firmes hasta que Cristo venga. A ellos se les dará el sello para poder estar firmes hasta que pase ese espacio de 3 años y medio, conocido como la gran tribulación o ira de Dios. Quiere decir que aquellos 144,000 tendrán una garantía, un sello, unas arras, una promesa. Será el Espíritu de Dios latiendo en ellos. Lo estarán sintiendo, estarán bajo esa unción, estarán bajo esa cobertura, bajo esa protección. La gloria de Dios los estará cubriendo y habrá una bendición especial sobre sus vidas. ¿Por qué? Porque el Espíritu estará sobre de ellos. Hermanos, el Espíritu tiene poder para guardar al hombre en la situación más difícil. Cuando uno piensa que hay situaciones que sería imposible sobrevivir en ellas, cuando el Espíritu está sobre tu vida, estás seguro. Por eso la palabra dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Él te cobijará bajo sus alas, te cubrirá, te bendecirá. Cuando uno está bajo esa cobertura, no hay quien lo pueda tocar. Pero ¿qué significa ese sello? Vamos a mirar algo más. Rápidamente miremos lo que dice Joel capítulo 2. Joel capítulo 2 verso 28.
Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Está hablando de una promesa gloriosa. Esta promesa, ¿a quién es dada primeramente? Es dada al pueblo de Israel. Es dirigida a ellos primeramente. No se ha cumplido en ellos porque no creyeron. Es decir, cuando digo que no se ha cumplido en ellos, estoy hablando como nación, porque sí se ha cumplido en algunos cuantos. Pero vea que esta promesa de Joel capítulo 2 verso 28 del Espíritu, estamos mirando que cuando habla de un sello, Apocalipsis capítulo 7, no está hablando de un sello literal, porque eso es antibíblico. La Biblia no dice que el Señor marque a sus hijos con una marca literal en su frente. Está hablando del Espíritu de Dios. Y cuando dice que en la frente, está hablando de la frente porque es lo principal del hombre, es lo que da la cara, es lo de enfrente. Es decir, no será algo escondido, no será algo en oculto, será un testimonio vivo. Cuando uno dice yo quiero dar mi frente en alto, quiero tener mi frente en alto delante de la gente, ¿qué quiere decir? Quiero no esconderme, no quiero darle la espalda, quiero enfrentarme directamente. Pues dice el Señor, estos tendrán el sello del Dios vivo bien marcado en sus frentes. Es decir, caminarán sin intimidarse, nada los detendrá, nada los intimidará. No andarán a escondidas ni en oculto, andarán directamente hablando del poder de Dios, hablando de la gloria de Dios. Le guste al enemigo, no le guste, estarán dando un testimonio poderoso de la gloria de Dios, y Dios respaldándolos con todo poder, con toda autoridad y con toda gloria de lo alto. Si comprendemos. Ahora, esta promesa de Joel capítulo 2 verso 28, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, es 100% dada al pueblo de Israel. Si usted lee el capítulo 1 y 2 de Joel, va a entender que todo esto lo está hablando en su mayoría del pueblo de Israel. Pero se cumplió. ¿Dónde se cumplió esto? Vamos a Hechos capítulo 2 verso 37 al 40. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Oiga, aquí en este pasaje miramos la predicación de Pedro. Está hablándole en su mayoría a judíos. Dice la palabra que les habló de Cristo, a ese Jesús. Ustedes lo mataron, ustedes fueron los que lo llevaron a la cruz. Y cuando escucharon aquello, dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Eran la mayoría judíos. Y Pedro les da el mensaje: pues crean, arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Señor Jesús, y recibirán ese sello glorioso del Espíritu Santo. Recibirán la promesa de Joel, recibirán la manifestación de la gloria de Dios que están mirando en nosotros. La van a mirar y la van a recibir y la van a palpar, porque para vosotros es la promesa. Dice el verso 39: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Quiere decir, la promesa es para ustedes, les dice, israelitas judíos que estaban allí. Y muchos de ellos probaron y recibieron aquello. Pero cuando le digo que el pueblo de Israel no ha recibido, le hablo como nación completa. Como nación completa rechazaron, aunque allí en Pentecostés muchos de ellos recibieron. Y Pedro les dice: para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para todos los que el Señor vuestro Dios llamare. ¿Cuál es la promesa? De que crean al Señor Jesús. Lo que sucedió con estos discípulos aquí, que cuando Pedro les predicó, se compungieron de corazón y dijeron: Señor, oh hermanos varones, ¿qué hemos hecho? Hemos matado al Mesías. Ahora, ¿qué podemos hacer? Pues arrepiéntanse, bautícense y crean en el Mesías.
A lo mismo que miramos aquí va a suceder en la segunda venida de Cristo. La palabra dice que le verán al que traspasaron y se lamentarán porque mataron al Señor, al Mesías, como quien se lamenta por hijo unigénito. Dice, se lamentarán y dirán: bendito el que viene en el nombre del Señor. Compungidos de corazón, arrepentidos, creerán en Él. Y desde ese momento ahí viene la promesa del Espíritu. Para ellos es la promesa, para los que están cerca, para los que están lejos y para todos los que el Señor nuestro Dios llamare. La promesa de Joel se está cumpliendo en este tiempo, en su mayoría en la iglesia, en el gentil, pero ya comenzó desde un principio manifestándose en el pueblo de Israel y va a tomar vida, a cobrar vida en el tiempo de la ira de Dios o de la gran tribulación, cuando Dios sellará con ese espíritu a aquellos 144,000. Estamos comprendiendo. Venga conmigo, segunda de Timoteo capítulo 2 verso 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Aquí está el sello una vez más. El mismo sello que miramos para la iglesia es el sello que tendrá Israel, porque para los dos es la promesa: para vosotros, para vuestros hijos, para los que están lejos, para los que están cerca y para todos, todo cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Eso dijo Pedro. Ahora acá miramos, dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Cuál es el sello que tiene el fundamento de Dios? ¿Cuál es el sello que tiene la iglesia? Tiene el Espíritu de Dios. Pero bueno, cualquiera podrá decir que tiene el Espíritu de Dios, pero ¿cuál es la identidad? ¿Cómo se visualizará ese sello? Yo puedo visualizar un sello literalmente cuando está puesto en una persona, pero si estamos hablando de que estos 144,000 serán hombres que tendrán un sello, y el sello será el Espíritu de Dios, no será algo visible en su frente, sino será algo internamente en su corazón, hablando del Espíritu de Dios, que los sellará, que los capacitará, que los fortalecerá, que los equipará para hacer proezas grandes y predicar con autoridad y con unción. Entonces, ¿qué será? ¿Cómo se visualizará ese sello? Aquí no lo dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. En otra palabra, estos hombres estarán invocando el nombre del Señor, estarán hablando con poder del Señor, pero el sello más glorioso que brillará en ellos será el Espíritu dando testimonio cuando se apartarán de iniquidad. Serán hombres consagrados, hombres purificados, hombres que estarán completamente para el Señor, dados a Él, entregados a Él. Se rendirán de corazón y Dios los usará. Serán hombres santos. La santidad será algo de lo que más brillará en esos 144,000. Brotará de tal manera que la gloria de Dios los iluminará de una manera tremenda. Haga de cuenta 144,000 apóstoles como Pablo. 144,000 Pablos. ¿Por qué le digo que Pablos? ¿Por qué no le digo que Pedro o que Juan o que algún otro? Primeramente porque Pablo fue uno de los más tremendos en el Señor, de los que trajo una revelación más grande y una predicación más atrevida que ningún otro. Un hombre a quien Dios usó con un respaldo tremendo. Segundamente porque por lo poco que entendemos de la palabra, la Biblia describe a Pablo como un hombre que aún se abstuvo de estar con mujer, de tener mujer, por causa de predicar el evangelio con más libertad. Y esta será una cualidad que identificará a los 144,000 sellados. Venga conmigo y veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 14 verso 1 en adelante. Después de esto miré, y he aquí que el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos
y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. No está hablando de un nombre literal que tenían escrito ahí, sino volvemos a lo mismo. El Espíritu de Dios bien marcado. Testificaron de Jesús, testificaron de Dios. La gloria de Dios los alumbraba. Se miraba el reflejo de Dios en su vida, en su caminar, en sus frentes. En todo lo que enfrentaron se miraba la marca de Dios, la marca de Jesús en su frente. Dice: y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos entre los de la tierra. El verso 4 dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Oiga, qué tremendo. ¿Por qué le digo que estos hombres son como 144,000 Pablos que el Señor levantará en ese tiempo? Porque Pablo estaba tremendo. Era un hombre tremendamente usado por Dios, con el sello de Dios en su frente. Es decir, tenía un testimonio tremendo del poder de Dios sobre su vida. Estos hombres, dice, que tendrán un testimonio tan especial. Son, dice, vírgenes. No se contaminaron con mujer. Están puros delante de Dios. Están apartados para el Señor. Estos, dice, que son redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Hombres impecables. El diablo no va a poder apuntarlos y decirles nada. Lo confrontarán con poder y autoridad, porque estarán limpios, tendrán un respaldo, y el sello de Dios brotará. Como dijo Pablo en Timoteo, el fundamento de Dios está bien puesto. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre poderoso del Señor. Entonces es un testimonio vivo, es una vida impecable. No fue hallada mentira en sus labios. Eran hombres consagrados, especiales, sacados de entre los hombres. Tú y yo somos hombres especiales, aunque no lo creas, y debemos de ser hombres que estemos delante del trono de Dios, que estemos intercediendo, que estemos con ese sello también, y que no haya mentira en nosotros. Debemos de tener ese mismo testimonio, y debemos de tener, mis hermanos, siempre ese cántico nuevo en nuestros labios. La Biblia dice que estos 144,000 escuchaban un canto y cantaban un canto que nadie podía entender ni cantar. Solo los 144,000. Quiere decir que esos 144,000 tenían ese sello, esa inspiración del Espíritu. El cántico nuevo, mis hermanos, es un cántico que nadie puede cantar, porque la única manera como se canta ese canto es por medio del Espíritu. Es inspiración divina. Es decir, es un cántico especial. Cuando usted comienza a meterse en la presencia del Señor y le comienza a dar un cántico nuevo. Un cántico nuevo puede ser el canto, mi hermano, que posiblemente ya muchos lo hayan cantado, pero cuando usted lo canta con todo su corazón, por el Espíritu de Dios, como si fuera la primera vez que lo cantara. Es un cántico especial porque lo está haciendo delante del Señor, como para Él. Tenemos que saber que el cántico nuevo, Dios habla del cántico nuevo, hermanos, en los Salmos. Dios habla de cantar cántico nuevo. Y hay veces que pensamos que cantar cántico nuevo es componer algo nuevo y cantar algo diferente. No necesariamente es eso. Cantar un cántico nuevo es cantar algo que produce el Espíritu. Es cantar algo que te inspire el Espíritu, algo que te hace nacer el Espíritu. Alguien podrá imitarte, pero jamás lo podrá cantar y aprender como tú, porque a ti es el Espíritu el que te lo está dando. Lo que el Espíritu da no se puede imitar. Lo que el Espíritu da
no se puede imitar, porque tiene que ser original. Lo puro, lo nuevo es lo que el Espíritu da, porque nuevas son cada mañana las bendiciones del Señor, las inspiraciones del Señor, la gracia del Señor que tiene sobre su pueblo. Tiene una nueva bendición. Quiere decir que mucho de lo que estos hombres van a tener es lo que la iglesia tiene, pero estos hombres van a tener un respaldo especial, porque solamente va a ser por espacio de 3 años y medio, un tiempo limitado donde darán un testimonio público y terminará ese testimonio con poder y con un triunfo glorioso, para estar delante del Señor por una eternidad, para estar en su presencia, alabándole, glorificándole. De ahí pasa a lo que es el reino milenial, donde entra la mujer de Apocalipsis 12, el Israel en un cuerpo natural, donde se le cumplirán las promesas de Dios en ese tiempo del reino milenial, cuando Satanás será atado y habrá bendición para Israel, y habrá una gloria hermosa sobre toda la tierra. Así es de que aquí me detengo en esta mañana. El tiempo se nos ha ido un poco, y acá me detengo, y vamos a estar continuando con estos temas. Amén, hermanos. Dele ese aplauso al Señor en esta linda y hermosa mañana. Déselo a Él con todo su corazón. Bendito el nombre de Jesús.